noches, bienvenidos nuevamente a los que estuvieron antes y a los que no, a nuestro canal Almafuerte Futsal. Estamos en Villa Maipú, está diluviando y la tercera recibe Atlanta en la 9ª fecha. Recién terminó primera, un partidazo, partidazo. Ganó Atlanta 4-3. Y bueno, nada, esperemos que el partido de los pibes esté bueno también. Por supuesto, como siempre, les pido que se suscriban, les pido que activen la campanita si quieren seguir viendo los partidos. Dos cosas muy importantes les voy a pedir. Primero, y antes que nada, los likes, porque saben que ayudar para que el canal pueda seguir transmitiendo necesita actividad, y la actividad se la dan los likes. Y segundo, comentarios solo con buena onda, porque si no, lamentablemente vamos a tener que empezar a bloquear comentarios, a bajar comentarios, entonces no está bueno. Tengamos una noche tranqui, tengamos una noche en paz, porque de otra manera no llegaría a cada uno de ustedes si no estuviéramos transmitiendo. Así que vamos a tener una buena noche, Y aclaro, porque ya pasó en la primera, que yo no soy relatora. Yo soy una cara dura, una mamá cara dura que agarró el teléfono y transmite para la gente que no puede venir. Así que no esperen grandes cosas, Y otra cosa más, que voy a aclarar antes de tiempo. Va a ser bastante desprolija la transmisión porque juega mi hijo y yo me olvido por ratos que estoy con el teléfono, así que sepan disculparme de antemano. Claro, si ustedes, la gente que no pudo venir y saben que se está transmitiendo y saben que hay alguien más que lo quiera ver, compartan la transmisión, así lo pueden ver todos. La realidad es que hoy el día no se prestaba para salir de casa, así que... Bueno, el cuarteto inicial de Almafuerte arranca con Ramiro, con Brighton, Bruno, Juan y Rosa, y en el arco hoy nos acompaña Juan, que es arquero de cuarta, porque lamentablemente nuestro Patito está lesionado, Tommy Paredes está lesionado, así que tenemos dos bajas importantes. Arrancamos. Me pone muy contenta que haya tanta gente en simultáneo, pero hay pocos me gusta, así que vamos a activar los me gusta. No colocó fuerte. El chino también está lesionado. Sí, es verdad, justo me están preguntando por el chino. El chino pegado. Tenemos varias bajas en tercera. Pero bueno, remarco un poco el tema del arquero porque saben lo importante que es también, ¿no? Pero Juan va a tener una muy buena noche, lo sabemos. Lo manifestamos. Vamos, José, ahí, firme como siempre. El flaco está en la cancha.
hermoso tu mensaje, saludos. Saludos para Ciro. Y a ver, esperen que se me da el mensaje. Dicen que fue para acá hace poco, bueno. Felicitaciones entonces, deben estar muy felices. Matías, te mando un saludo enorme, enorme. ¡Gol! ¡Gol del más fuerte! ¡Gol! 17:49 para que termine. Primer gol del más fuerte. Gol de Ramiro. Me agarraron media distraída porque estaba justo leyendo el mensaje. Y nada, despistada. ¡Opa! Para que termine el primer tiempo, gana el más fuerte 1-0 sin faltas hasta el momento, por suerte. Complicadas en el alma y bueno, estamos re contentos, la verdad que cada vez que se puede, no sé, obviamente ganar es un montón, pero que los pibes puedan crecer es lo importante, que se conozcan, porque son dos pibes que no se conocían, entonces está bueno. Le mandamos un beso gigante a Nicolás. Me mata porque me ponen relatora. Soy un genio, pero soy una caradura con un teléfono. Colazo, perdón, me olvidé el apellido. Nicolás Colazo. A veces me da miedo leer los nombres. Por eso hago la pausa. Vamos a ir sumando un par de me gusta más, por favor. Si son tan amables y empáticos con la relatora. Bueno, cambios en el más fuerte. Sale Rami, entra Maxi. Ya salió... ¿Quién salió? No, sí, pero entró Benja y salió Juani, perdón. Me perdí con el equipo. ¿Viste? ¿Te dije? No, me muero. México, qué belleza. Qué alegría llegar hasta México.
Qué rico unos taquitos, unos burritos. Ya está Dylan en cancha también. ¡A jugar! ¡Ahora! Santiago, no me jodés para nada, en absoluto. Al contrario, me pone contenta que me pidan saludos. Y en este caso Santiago pidió un saludo para Ezequiel. Desde Grecia, no, me muero. Qué belleza, me encantaría por conocer Grecia. Ezequiel Semosic, no sé si lo estoy leyendo bien, un saludo enorme y arriba que siempre se puede salir adelante. Vamos, vamos. Bueno, Paraguay también, dice. No, no voy a saludar a ese. Bien, Toto, bien. Pablito, bien ahí, siempre acompañando. Vamos, gente. Pablito, el que acaba de comentar, es quien va a estar transmitiendo mañana cuarta y quinta. Así que hacerle la vuelta a Pablito también, ¿eh? ¡Activo, Toto! Bien, bien. ¡Qué jugador! ¡Wow! Bueno, no. Estamos muy internacionales, ¿eh? Con todo el respeto de mi alma y de mi corazón, no sabe nada ese muchacho. Creo que, perdón, ¿no? Me estoy riendo sola porque leo los comentarios y la verdad es que no sé si serán ciertos todos o algunos me están gastando, pero es el mejor público que tuve hasta ahora, ¿eh? Ya hubo un vivo que se quiso hacer gracioso, pero les dije que estoy atenta a los nombres. Dale. Mayra, ¿en serio que lo leíste? No, Ah. desde Villa Martelli, vamos de acá cerquita. Saludos. Obvio que es un deporte, qué lindo que es. Me encanta, amo el futsal. Y cada vez se está haciendo más conocido y más importante. Pero estamos estancados con los me gusta. O sea, ustedes me están distrayendo con los comentarios y los me gusta siguen ahí estancados, ¿eh? Vamos, hay 83 simultáneos y 14 me gusta nada más. Re poco, vamos, vamos. La gente que está mirando desde todos los países que nombraron, me imagino que ya dejaron un me gusta. Es precioso el futsal. Es precioso, la verdad. ¡Buena! ¡Buena! Bien, Toto, bien, Toto. Activo, dale. Sí, No noté. sí, sí. El cambio. Más. Sales del anterior. Viste, ya desde el partido anterior. Ya del momento en el que- Pablito, estamos, Almafuerte gana 1-0, quedan 11:38 para que termine el primer tiempo. Ya en el momento en el que el sábado, sí, el sábado le dio el penal a él.
Mira, hoy por hoy, pues, primero, a ver, vamos por partes. Román le está haciendo el aguante a Atlanta, buenísimo. Román, gracias por estar ahí. Y segundo, Valen. Hoy por hoy hay una cantidad enorme de botines de futsal. La verdad que mi hijo, por ejemplo, ahora tiene unos Umbros, son cómodos, porque muchos son duros, de suela dura, pero Umbros, Coma, Nike, estoy tirando chivos, que no tendré que estar haciendo, pero son buenos botines, así que cualquiera de esas marcas, siempre bancando los pies. Qué importante que es, ¿no? Porque son los últimos de las jornadas casi siempre y a veces se quedan re solos. Saludos a Jorge también. Vamos a sumar un poco más unos likes. Bueno, a ver, me colgué leyendo comentarios. Me colgué leyendo comentarios. Ahí paso porque me estaban tirando la bronca. El cuarteto del más fuerte, que el cambio, está Mati Medina, Teo, Paco y Lucas. Los estaba mirando porque no los podía sacar. ¿Cómo terminó primera? Antes que nada, primera fue un partidazo hermoso. Ganó Atlanta 4-3. Partidazo hermoso, desde los dos lados. El apellido Colazo, perdón. Jorge Colazo era. Bueno, 9:42 para que termine el primer tiempo, perdón. Y está ganando el más fuerte 1-0. Ay, pará, no le iba a decir una cosa. Me muero. Una mentirita. No te vas a caer, por Dios. No, ahora vamos. Un saludo enorme para Héctor. Cuánta gente haciéndole el aguante a amigos, a familiares, eso está buenísimo. Me alegra mucho que las transmisiones lleguen a todos ustedes. Cuenta, hubo lío con el cronómetro. Esperen porque tuvieron que reiniciarlo. Encima no me acuerdo en cuántos minutos había quedado. No, quedó ahí está listo. Ok, 8:44 para que termine y está ganando Almafuerte 1-0.
en la cancha, pero me voy de eje. Es que no son las negras, fuerte, fuerte, fuerte. Che, ¿cómo le pegan al arquero de Atlanta? ¿Por qué? Ya no sé qué es cierto y qué no. Le pegó. Obviamente todos son libres de expresarse como más les gusta sin faltar el respeto a nadie. Así que... ¡Bien! ¡Juan! Perdón. Es el arquero de Puerta que subió para jugar. Que Falta está lesionado. Lo que le pegan al arquero, ¿sabes qué? Lo peor que me parece que son sus propios amigos que le están pegando al arquero de Atlanta. No, vamos, che, háganle el aguante. Bueno, quedan 6 minutos 53 segundos y me quiero ir al entretiempo con mínimamente 35 me gusta. No, pero no lo dije por eso. No, lo digo porque lo están mareando, le dicen de todo, pobre. Que pateen por arriba, que discapacitado, vamos. No sé ya que es verdad y que es mentira. Ay, dejale, Me están retando. Vamos, que no es fácil. Uno a veces de afuera dice un montón de cosas, pero hay que estar adentro de la cancha. No. Vamos, que tenemos que llegar a los 35. ¿Estoy apareciendo ahí? 35 no, me gusta. A ver, en la primera tuve que presionar un poco. No es mi estilo, no me gusta. Pero si para el entretiempo nos llegamos a los 35 me gusta, no sé si arranca el segundo tiempo. Dale. Gol de Atlanta. 5 minutos 20. Y a ver quién fue el 16 hizo el gol. 1-1 están empatando. Me poquito suspensivo. Vos decís que no. ¿Vos decís que no? Vale, Toto, activo.
13:41 para que termine el primer tiempo. Segunda falta de Atlanta. Esa pareja que está sola. ¿A quién? ¿A quién ama ese hombre? ¿Cómo? Minuto pedido. Marian te amo. Ay. Qué chulo. Ay, no, May, no digas eso. Es re otaku. Y Hola. es vieja también. Señorita, buenas noches. No, señora. ¿Qué dice? Señorita. A ver, que no se le... Señorita, buenas noches. ¿Le puede mandar un saludo a Benicio Ferreira que Hacemos no se pin. puso el forro? Bueno, igual le vamos a mandar un beso a Benicio Ferreira. Un beso y felicitaciones porque va a ser papá. ¿A quién? ¿No entendiste? ¿A dónde dice? ¡Tarada! ¡Pero mira esto! Señorita, buenas noches. ¿Le puede mandar un saludo a Benicio Ferreira que no se puso el forro y va a ser padre por Dios que se cuide? No lo leí, no. Igual le mandamos un beso. Lejos, el mejor público que tuve hasta hoy. Porque en primera, madre mía. ¿Cómo se pelearon, no? No, terrible. Bueno, ahí vamos a hacer. Pero bueno, otra cuestión, habían más likes que acá. Sí, eso es verdad. Así que. No llegamos a los 35, no arranca el segundo tiempo. Orgulloso de ser padre, me puse el porro. No, con 13, mal. Con 13. No, querido, cuídate. Por favor, el uso de... No voy a entrar en ese tema, basta. No pone like. Pero le mando un beso muy grande a Mariano que cumple 14 años. Enorme. Beso gigante. Feliz cumpleaños. Ya termina el día, pero no importa. Espero que la hayas pasado hermoso. ¡Gol de Atlanta! No tiene oportunidad de nada porque tiene marido. ¡Qué guardabosque que sos, che! Bueno, No, yo podría ser su madre, señor. dale, mira cómo tengo pantalón. Mirá. Eso te usar pantalón para tiendas. Mal. Ahí la bala. No, qué asco de pantalón. Linda jugada de pelota parada. 27 tímidos me gusta nada más. Vamos a sumar 13, no, 8 más, vamos. Dos a 1 gana Atlanta. ¿Vos te reís? Yo quiero mirar. 3:59 para que termine el primer tiempo. No, bueno, no era que iba a ser padre. Yo ya no A sé los quién es cuernos quién. no, a los cuernos no. Sí. Yo ya no sé quién es quién acá. Ah, bueno, ya no entiendo nada. De nada. Se están chambullando por el chat de acá. Bueno, veremos mañana. La quinta la vas a poder ver si no venís. Si venís, buenísimo. Pero si no, se transmite cuarta y quinta. Pablito mañana transmite cuarta y quinta. Infiel le pusieron. Y sí. Muy pronto les estaremos subiendo un podcast que se lo va a dar. Nuestro podcast. Que se va a llamar Comentarios sin filtro. Muy buen nombre. Vamos, 6 me gusta más.
Atlanta 3-1. Querido, estamos hablando ahora del partido. No hay mucho que hablar del partido porque yo no soy relatora. Entonces yo voy pasando tiempo y resultado nada más. Después... Ya nombré a todos los jugadores que entraron, que salieron, ya les pasé el tiempo, les pasé las faltas, les pasé los goles, no tengo más nada para decir del partido. Me está defendiendo Santiago. No pasa nada, Santiago. Nos conocemos a José hace un montón. Y tiene razón, a veces nos podemos hablar pavadas, pero bueno, no, como yo no soy relatora, no puedo decir mucho más. Ay, no, perdón. Gracias, José. Yo sé que estás ahí haciendo el aguante siempre. Para que termine el primer tiempo, 2:29. Están con 3 faltas cada uno. Y está ganando Atlanta 3-1. Y me están faltando 5 me gusta, no, perdón, 6 para empezar la transmisión del segundo tiempo, si no, no hay nada, ¿eh? Una vez lo hicimos con Candela. Bueno, conmigo. Dije que si sumaban likes, no, les mostraba Candela. Bueno, bien, faltan 2 más, 2 likes más, seguimos en el segundo tiempo. No empecemos como en el partido de primera a buscar conflicto, tengamos la noche en paz, no quiero bloquear a nadie, nos estamos viendo, nos estamos divirtiendo. No, yo soy de provincia, no voto el domingo, soy acá de San Martín. Recién me di cuenta que vino la fotografía. 16, no sea malo. Faltan 16, 15, llegamos a los 50. No, pero les pedí 35 para el primer tiempo. A los 50 vamos a llegar en el segundo. A los 60 también. Pasaron los 35, bien, vamos, bien, gente, vamos. Cuarta falta de Atlanta. A milésimas te las debo, pero 1 minuto 18 queda del primer tiempo. Nuestro cronómetro no tiene milésimas. Ojo. Me convido, relatora.
Anotalo, dale. Ahí lo tenés. Ay, me casi me clavó la punta de la lapicera en la cara. No, me morí. A ver, querido, si no te gusta... ¿Quieres pelear vos? Tenemos el genio de la transmisión. No, no, no. Solo. Ay. Epa, pasamos y con creces los 35. Che, gracias. Bueno, cuarta falta de Almafuerte también. Quedan 3 segunditos igual y ya termina. En el entretiempo los dejo en silencio un cachito. Silencio el micrófono, pero no pasa nada, ¿eh? Arranca el segundo tiempo y arrancamos con el sonido. Nosotros tampoco. La veo un ratito. La verdad que yo no sé si me lo dicen de verdad o me están bardeando. Ay, a ver. Sí, ¿se cobró? ¿No? Me parece que no se cobró, sí. Yo pienso lo mismo, a ver. Pero me parece que no se cobró. Después lo que marcó fue que finalizó el tiempo. Ah, bueno. Bueno, enseguida seguimos. Los dejo un cachito en silencio.
Ah. Mayra, estoy sufriendo viola. Bueno, largamos el segundo tiempo. Les recuerdo que está ganando Atlanta 3-1. ¿Cómo que se quemaron las milanesas? No me digas eso. Me estás lastimando las milanesas con las milanesas quemadas. Con el hambre que tengo hasta ahora. Y además es mi comida preferida, milanesa con papas fritas. Qué lindo eso, ¿no? Esperen que me estoy agarrando la banqueta. Falta de Almafuerte, primera falta del segundo tiempo. ¿Qué llevaba? Es una llave. Ah, ya sé qué pasa. Está para un buen milánguche de sanguinesa, ¿no? Bien, Juancito. Me parece que el auto a pato. Ay, qué corta. ¿Un milánguche de sanguinesa? ¿No comiste nunca un milánguche de sanguinesa? Ay, 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 ay. Gol de Atlanta. A ver si puedo ver quién lo hizo, así les paso el dato. O quién cree. El 16. Segundo gol del 16 de la noche. Gana Atlanta 4-1. Con limón exprimido, exacto. Falta de Almafuerte. Amarilla para Brighton. Interesante tiro libre. Gente, no empecemos con los comentarios. Haters, por favor. Tengamos la noche en paz. No. En futsal no hay offside, o sea, no hay posición adelantada. Y los laterales se sacan con el pie, no con la mano. No hay nada. Ay, y te paso un par de datos más de lo que me voy acordando. Cada vez que la pelota se va afuera, el cronómetro se para, así que se juegan 2 tiempos exactos de 20 minutos. Cuando se llega a la quinta falta, cada falta después
que se suma, es un penal. No sé, estoy pensando, pero creo que básicamente más o menos esas son las reglas distintas del futsal con respecto a Once o a Babi. Está ganando Atlanta 4-1, quedan 16 minutos 50 segundos para que termine el partido. Sabes que no recuerdo bien las reglas de los arqueros. Así que si me pueden ayudar. Florencia. Ah, tenés razón, es verdad. Tiene que pasar mitad de cancha para poder seguir teniéndola en los pies del arquero. No sabía o no me acordaba, tal vez sabía y me olvidé que eran 3 segundos. Pensé que eran 5. Ah, 5 segundos, es cierto. No bajes tanto, Toto, dale. Perdón, consulto, ¿el aumento de qué me van a subir? Miren que no me pagan a mí, esto es de onda, ¿no? Está jugando mi hijo, por eso yo estoy acá. Y con primera de nada, de copada. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Me perdí. Gol de Atlanta. El 18 lo hizo. Yo creo que se entendió que eran 5 segundos. Florencia, no. Te explico porque yo, esto se volvió cualquier cosa.
te explicaban que cuando el arquero sale del arco con la pelota en los pies, tiene 5 segundos para pasar mitad de cancha. Si no pasa mitad de cancha, creo que se cobra una falta, no estoy segura, pero no puede. Saludos a la familia Confurt que desde Tucumán siempre están ahí haciendo el aguante. Tercer falta de Atlanta. Seguimos con los 5 segundos. Perfecto. Entendidísimo. Ah, es verdad, tiene razón Belén. Tiene que pasar mitad de cancha o dar un pase. En definitiva no puede tener más de 5 segundos el arquero en la pelota a los pies sin pasar mitad de cancha. Perfecto, José. Me alegro que hayan entendido porque era el objetivo, que se entienda. Ay, se pegué a todo. No sé qué querés que te diga, armando el partido. A ver, quedan 12:55 para que termine. Está ganando Atlanta 5-1. A ver. Acá le mandan, a ver, Yuval, dice el usuario, le manda un beso enorme a Marcela, el amor de su vida, Marcela Pireni. Bueno, gente, vamos a sumar me gusta, por favor. Nos estancamos ahí. Dijimos que íbamos a llegar. Y ahora, hoy, en este momento, gol de Atlanta. Y en este caso, el número 2. 12 minutos 13 segundos para que termine el encuentro. Gana Atlanta 6-1. Lleguemos aunque sea a los 70 me gusta y ya me doy por hecha. Aunque sea denme esa felicidad. Se corta la transmisión. Muchas gracias, Florencia. Luciano, gana Atlanta 6-1.
Sí, José, se cortó el audio porque lo silencié yo un cachito para poder despacharme con respeto hacia todos los comentarios mala onda que hay. Porque la verdad es que veníamos bien y dije, la verdad que hasta ahora era el mejor público que habíamos tenido, pero nada, es un poco desafortunado los comentarios, no están buenos. Santi, te agradezco por la buena onda, pero es como dijo Rafa recién, esto lo estamos haciendo de buena onda para que llegue el partido a todos y no está bueno. A ver, yo soy de Almafuerte y en ningún momento le falté respeto a ningún jugador ni a ningún hincha de Atlanta. Entonces no me parece que esté bueno la situación. Y soy madre de un jugador que está acá y sé que no la está pasando bien. Entonces prefiero el silencio, miren el partido y sigamos así, porque se me va a salir algo que no corresponde y yo soy muy respetuosa en ese sentido. Dale. No sé quién es la persona que le dijo todo eso al arquero y yo en todo momento lo defendí, no me parecían adecuados los comentarios. Por lo menos desde mi lugar como, no quiero decir comentarista porque no soy comentarista, soy una mamá cara dura con un teléfono, lo vivo diciendo. No le falta el respeto a nadie y me gustaría tener lo mismo de parte de la gente que está atrás del teléfono, porque vamos a ser realistas. Si no estuviera esta transmisión no estarían viendo el partido, porque no lo está transmitiendo otro. O sea, no lo está transmitiendo Atlanta, no lo transmite ningún canal de futsal, no lo transmite nadie. Entonces pónganle un poco de buena onda. Nada más, respeto, es lo único que pido, respeto. Les puedo asegurar, a la gente que me conoce les puede decir que ha habido partidos donde fue ganando Almafuerte y no se sobró a nadie. Dale con las manos, Toto. Es más, les voy a decir más. Pensé que la persona que estaba bardeando al arquero era un conocido del arquero, porque hasta parecía que hablaban como que lo conocían. Así que nada, exactamente lo mismo digo. Exijo respeto para los dos clubes, no para Almafuerte nada más. Para Atlanta también. Son pibes los que están adentro de la cancha. Son pibes que tienen familia, que por ahí están mirando la transmisión y no tienen por qué bardearlos. Entonces, póngale un poco de buena onda, terminemos la noche en paz y listo. Los voy a dejar con el sonido, yo me voy a quedar callada porque la verdad es que no está bueno, no tengo ganas de seguir, les pasaré el tiempo, de hecho quedan 7 minutos y
está ganando Atlanta 6-1. Tiene quinta falta Atlanta ya. Nada, la gente se puso irrespetuosa y no está bueno, no me gusta. No, pero no sigo hablando. Dale, Toto, dale. Y, a ver, Santi, la verdad, como yo soy una persona mayor, no de la tercera edad, pero mayor, planeo pasarnos el fin de semana lluvioso, buscando buenas pelis, buenas series. Veremos a Colapinto correr. Mañana vamos a seguir a las inferiores, cuarta y quinta por lo menos. Dale, 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 dale. Así que ese va a ser más o menos el fin de semana mío. La gente joven seguramente saldrá igual. Gracias, Belén, gracias. Unas copas de vino, sí, ¿por qué no? Se presta el fin de para eso. Dicen que la semana que viene se viene el frío, así que la vi toda el Eternauta, me la terminé en 3 días. Me encantó. Y aparte me encantó que estuvo toda filmada acá por zona norte, cerquita de Almafuerte, cerquita de San Martín. Bueno, a ver, enfoquémonos en el partido. Dale, 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 dale. 6 minutos quedan de partido. Está ganando Atlanta 6-1, 5 faltas tiene Atlanta, 3 faltas el más fuerte. A ver, Dylan está golpeado en el piso, pero bueno, fue un manotazo de la jugada, no fue. Por lo menos no me pareció que haya sido algo adrede. Aldo, la primera ganó Atlanta 4-3. Fue un partidazo el de la primera, terrible. La verdad que estuvo buenísimo. Creo que se llevó mi teléfono, ¿no? ¿Me lo mató? Sí, jugó Juli. No, se pasó, no sabes lo que jugó. La verdad, más allá, a ver, yo siendo alma fuerte, ¿no? Digo, más allá del resultado, para nosotros no fue favorable, pero fue un partidazo. Y bueno, a ver, 4-3 te dice que fue un partido muy de ida y vuelta, metieron todo el tiempo, la presión, el ritmo, la verdad que estuvo muy bueno el partido, me encantó. Dale, todo, dale, todo. Ah, Mariela desde Tucumán. Siempre están ahí acompañando. Dale, Tommy, dale, Tom. No, José, no. Mira, no hay nada que agradecer porque vos sabés que esto lo hago con mucho cariño y no, mi vieja me educó bien. Así que
los dejo pasar y listo. Yo, por más que no sea un buen partido, disfruto de ver a mi hijo jugar y listo, ya con eso soy feliz. Trini, gracias por la buena onda. Y me encanta tu nombre, mi abuela se llamaba así. Hermoso nombre. Sos un amor, gracias. Desde Lima, Perú, saludan, qué genios. Qué lindo haber llegado a tantos lugares. Hay muchísimos comentarios buenos, la verdad que me pone muy contenta, pero bueno, a veces es difícil hacer oídos sordos cuando es tu hijo el que está dentro de la cancha. Y sé que no es un buen partido, y sé que están pasando cosas que no están buenas, y sé que a él tampoco le agradan y no la está pasando bien, entonces nada, pero no, a mí no me sacan fácil, tengo mucha paciencia. Como dije antes, yo de verlo jugar ya soy feliz. Gol de Atlanta, gente. Séptimo gol, no, octavo, perdón. Ya había perdido la cuenta. La verdad no les voy a mentir. El séptimo me lo perdí. Minuto pedido por Alma Fuerte. Rafa, yo a vos te conozco y sé que sos un tipazo y un padre también que acompaña a su hijo, así que no te cuelgues de los comentarios, no des bolas. Las milas para cuándo, exacto. El milánguche de sanguinesa para cuándo, yo quiero. Como dijeron, con limón exprimido. No me acuerdo si era así, pero algo parecido era. Minutos 29 quedan. Venga, muy genio. 2 minutos 29 quedan, dije. Está ganando Atlanta 8-1. 5 faltas Atlanta, 3 Alma Fuerte. Ya esto le queda muy poquito. Obvio. Pero a ver, ¿qué hora es? Estoy perdida porque no veo la hora. Son las 23:37, ya tendríamos que haber cenado y me están hablando de milanesa. No es justo. No es justo. No estoy yo mañana en Cuarta, Santiago, gracias. Pero está Pablito. Pablito es un papá de quinta que le pone toda la onda también, ¿Qué te iba a decir? Bueno, arquero jugador puso Alma Fuerte. No, yo no. Yo me encargo nada más de primera y tercera, porque bueno, a ver, generalmente Alma Fuerte juega un día tercera y primera y otro día las inferiores. Y mi hijo juega en tercera, así que vengo, en este caso, los viernes nada más. Casi. Así que este papá, Pablo, es papá de quinta y es el quien se encarga. Y estamos viendo a ver quién se anima a transmitir octava, séptima y sexta. Queda 1 minuto 18.
por la buena onda. De verdad, hay un montón de gente que de verdad le puso mucha onda a la transmisión. Como dije cuando terminó el primer tiempo, la verdad que hasta ahora era el mejor público que habíamos tenido. Bueno, después se van desmadrando, se va metiendo gente que no sabe de educación, pero bueno, no importa. Eso es lo de menos. Por ahí con suerte, bueno, quedan 39 segundos nada más, pero con suerte por ahí llegamos a 60 aunque sea. Son 7 me gustas más nada más que hay que sumar. Oportunidad para los chicos. A ver, si bien en futsal cada segundo cuenta, es mucha la diferencia que hay. Pero bueno, a ver, de los partidos ganados uno se va con felicidad y de los perdidos uno se va con un aprendizaje. Suena recursi, pero es verdad. Así que bueno, nada, ojalá que esto les sirva para corregir cosas que tienen que corregir. Bueno, gente, a ver, a los que le pusieron toda la onda, les agradezco un montón por estar ahí. No se olviden de seguir mañana a Pablito con cuarta y quinta. Y a los que no, nada, gracias también por estar ahí, porque a ver, sumaron gente a la transmisión, sumaron movimiento al canal y nada, eso. Les mando un beso enorme. Bueno, con Atlanta nos vamos a ver a la vuelta. Si me dan permiso cuando vayamos, vamos a transmitir también. Y para el resto nos vemos en una semana contra Chicago. ¿Sí? Un beso enorme. Gracias, Santiago, por la buena onda. Y digo Santiago y a través de Santiago a todos los demás.